El silbón de la montaña. Soy Juan, y aunque ahora tengo más de 70 años, hay noches en las que cierro los ojos y aún escucho ese silbido. Crecí en una pequeña granja en lo alto de las montañas, un lugar rodeado de bosques espesos y caminos polvorientos. Era un mundo apartado, sin electricidad ni comodidades modernas, pero era nuestro hogar. Mi abuelo siempre decía que la montaña era tanto nuestro refugio como nuestra prisión. Aquí vivimos, pero también compartimos el espacio con cosas que no entiendes, solía advertirnos. Cuando era niño, esas palabras no significaban mucho para mí. Pero todo cambió una noche, cuando descubrí que las advertencias de mi abuelo no eran solo cuentos para asustar a un niño curioso. Todo comenzó en una tarde calurosa de verano. Mi abuelo y yo estábamos trabajando en el campo, recolectando leña para la chimenea. Mientras cortábamos los troncos, me contó la historia de El Silbón, una leyenda que los lugareños conocían bien. Según él, el Silbón era el espíritu de un hombre condenado a vagar por las montañas como castigo por haber cometido un terrible crimen contra su propia familia. Su presencia siempre iba acompañada de un silbido peculiar, que comenzaba suave y se hacía más fuerte cuanto más lejos estaba, y más débil cuanto más cerca. Aquellos que escuchaban su silbido a menudo desaparecían, o encontraban la muerte poco después. Si alguna vez lo escuchas, niño, no te muevas. Quédate quieto, reza, y espera a que pase, me dijo, mirándome con seriedad. Aunque intenté bromear sobre la historia, algo en el tono de su voz me dejó intranquilo. Esa noche, mientras nos preparábamos para cenar, una tormenta comenzó a formarse en la distancia. Los truenos resonaban en el valle, y el aire estaba cargado de humedad. Mi abuelo, como siempre, insistió en cerrar todas las ventanas y asegurarse de que la puerta estuviera bien trabada. La tormenta trae más que agua, murmuró para sí mismo. Mis padres se habían quedado en el pueblo, así que solo estábamos él y yo en la casa. Cuando la lluvia comenzó a caer, me acosté temprano. El sonido de las gotas golpeando el techo de zinc era reconfortante, y poco a poco me fui quedando dormido. Pero en algún momento de la noche, algo me despertó. Era un sonido extraño, un silbido largo y agudo que atravesaba el ruido de la tormenta. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo diferente. El silbido tenía un ritmo, una cadencia que no era natural. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, tratando de ver algo a través de la lluvia. El bosque estaba oscuro, y las sombras de los árboles se balanceaban con el viento. Entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún distante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé las palabras de mi abuelo y corrí a buscarlo. Lo encontré sentado en la cocina, con una vela encendida y un rosario en la mano. Antes de que pudiera decir algo, levantó la mano y me hizo una seña para que guardara silencio. «¿Lo escuchaste, verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. «Está cerca. Quédate conmigo y no hagas ruido». Nos quedamos allí, en silencio, mientras el silbido se hacía más fuerte. A veces parecía venir de lejos, pero luego volvía a sonar como si estuviera justo fuera de la ventana. El aire dentro de la casa se sentía pesado, y un olor extraño comenzó a llenar la habitación, como a carne podrida. Mi abuelo se levantó lentamente y tomó un machete que siempre mantenía cerca de la puerta. «No importa lo que pase, no salgas», me dijo, antes de salir al porche. Lo vi pararse allí bajo la lluvia, mirando hacia la oscuridad. Aunque no podía ver nada, algo en su postura me hizo entender que estaba viendo algo que yo no podía. De repente, el silbido se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto, incluso la lluvia parecía haberse apagado. Entonces, en el borde del bosque, vi una figura alta y delgada. Su cuerpo parecía desproporcionado, con brazos largos y huesudos que colgaban a sus costados. Aunque la lluvia caía con fuerza, su silueta permanecía clara, como si la tormenta no lo tocara. Mi abuelo levantó el machete y comenzó a rezar en voz alta. La figura no se movió,
pero el silbido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme de la mesa para no caer. De repente, mi abuelo gritó algo en un idioma que no entendí, y la figura se desvaneció en la oscuridad. El silbido cesó, y la tormenta volvió a sonar como antes. Mi abuelo entró de nuevo en la casa, empapado y temblando. No dijo una palabra, pero sus ojos reflejaban un miedo que nunca antes había visto en él. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, cuando salió el sol, todo parecía volver a la normalidad. Pero cuando revisamos el campo, encontramos huellas enormes cerca de la casa, demasiado grandes para ser de un humano. Mi abuelo nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces, nunca más se quedó solo durante una tormenta. A veces, cuando estoy solo en casa y escucho un silbido a lo lejos, no puedo evitar recordar esa noche. ¿Era realmente el silbón? ¿O algo aún peor? Nunca lo sabré con certeza. Pero lo que sí sé es que no volvería a desafiar las advertencias de mi abuelo. El espantapájaros viviente. Me llamo Isabel, y aunque hoy soy madre y abuela, hay algo que nunca he contado a mis hijos o nietos. Es una historia que prefiero guardar para mí, porque ni yo misma puedo explicarla del todo. Ocurrió cuando tenía apenas 12 años, en la granja donde crecí, rodeada de campos interminables de maíz y trigo. Era un lugar tranquilo, o al menos eso parecía, hasta que aquel espantapájaros llegó a nuestra vida. Todo comenzó a principios de otoño, cuando los cuervos empezaron a invadir nuestras cosechas. Mi padre estaba desesperado, porque los malditos pájaros arruinaban buena parte del maíz antes de que pudiéramos recogerlo. Un día, decidió hacer algo al respecto. Se fue temprano al pueblo y regresó con un espantapájaros. No era como los que había hecho él mismo en el pasado, que solían ser figuras torpes hechas con ropa vieja. Este era diferente. Recuerdo verlo por primera vez mientras mi padre lo descargaba de la camioneta. Era grande, mucho más alto que un hombre promedio. Estaba hecho de madera y paja, pero sus proporciones eran extrañamente realistas. Su cabeza era de tela, con rasgos grotescamente pintados, una sonrisa torcida, ojos grandes y vacíos, y una nariz desproporcionada. Lo más extraño eran sus brazos, parecían articulados, como si pudieran moverse. «Es un buen espantapájaros», dijo mi padre, con tono orgulloso. «Esto mantendrá alejados a los cuervos». Lo instaló en medio del campo de maíz, atándolo con firmeza al poste. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre no dejó de mirar por la ventana hacia el campo. Le pregunté qué ocurría, y me dijo que el espantapájaros le daba mala espina. «Hay algo raro en él», Isabel me susurró. Pero mi padre se rió y desestimó sus preocupaciones. «Es solo un muñeco», dijo. «Los cuervos le tendrán miedo, y eso es lo único que importa». Esa noche, mientras intentaba dormir, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ventanas. Me desperté varias veces con la sensación de que algo me estaba observando, pero cada vez que miraba hacia la ventana, solo veía el campo oscuro y la silueta del espantapájaros bajo la luz de la luna. Su figura parecía más grande en la oscuridad, más amenazante. Los días siguientes, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Los cuervos dejaron de aparecer, lo cual fue un alivio para mi padre, pero algo en el ambiente del campo había cambiado. Por las noches, escuchábamos ruidos provenientes del maizal, como pasos pesados que crujían entre las hojas secas. Mi padre decía que eran animales salvajes, pero mi madre y yo sabíamos que algo no estaba bien. Una tarde, mientras jugaba cerca del campo, vi algo que me dejó helada. El espantapájaros ya no estaba en el poste. Corrí a buscar a mi padre, pero cuando llegamos juntos al lugar, el espantapájaros estaba de nuevo en su sitio, como si nunca se hubiera movido. Mi padre me regañó por imaginar cosas, pero yo sabía lo que había visto. Esa misma noche, algo golpeó la ventana de mi habitación.
Me desperté con el corazón en la garganta y me acerqué lentamente para ver qué era. Afuera, bajo la luz de la luna, estaba el espantapájaros. No estaba en el poste, sino parado en medio del patio, con los brazos extendidos hacia mí. Su sonrisa torcida parecía haberse alargado, y sus ojos vacíos parecían brillar con una luz propia. Corrí al cuarto de mis padres, gritando que algo estaba afuera. Mi padre tomó una linterna y salió al patio, asegurándome que no había nada de qué preocuparse. Mi madre y yo lo seguimos desde la puerta, viendo cómo iluminaba el campo con la linterna. Pero el espantapájaros ya no estaba. Mi padre estaba furioso. «Esto es una tontería. Es solo un muñeco», gritó, y volvió a atarlo al poste. A la mañana siguiente, encontramos algo horrible. El maizal estaba lleno de huellas profundas, como si alguien hubiera estado caminando toda la noche entre las filas. Algunas plantas estaban arrancadas de raíz, y otras estaban rotas, como si algo pesado hubiera pasado por encima de ellas. Mi madre insistió en quemar el espantapájaros, pero mi padre se negó. «No vamos a quemar algo que funciona», dijo con terquedad. Pero esa misma noche, todo cambió. Me desperté al escuchar los gritos de mi padre. Corrí a la sala, donde lo encontré mirando por la ventana, con el rostro pálido. Afuera, el espantapájaros estaba parado frente a la casa, inmóvil, pero claramente fuera del campo. Esta vez, no había forma de negar que algo extraño estaba pasando. Mi padre tomó su escopeta y salió, gritando que iba a terminar con todo de una vez. Mi madre y yo miramos desde la ventana mientras apuntaba al espantapájaros y disparaba. Pero el muñeco no cayó. En cambio, comenzó a moverse lentamente hacia él, arrastrando los pies en un movimiento torpe pero aterrador. Mi padre retrocedió, disparando nuevamente, pero nada parecía detenerlo. Fue mi madre quien finalmente actuó. Corrió hacia el cobertizo, tomó una lata de queroseno y se la arrojó al espantapájaros. Mientras éste intentaba avanzar, ella encendió un fósforo y lo lanzó. En segundos, el espantapájaros estaba envuelto en llamas, retorciéndose en una danza grotesca mientras el fuego lo consumía. Al día siguiente, encontramos las cenizas del espantapájaros en el campo, junto con un par de huellas profundas que se alejaban hacia el bosque. Mi padre nunca volvió a hablar del tema, pero vendió la granja poco después. Desde entonces, no puedo mirar un espantapájaros sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La Dama del Río. Mi nombre es Alejandro, y crecí en un pequeño pueblo rural en las montañas de México. Cuando era niño, solía pasar los días jugando en los campos y las noches escuchando las historias que contaban los adultos. Mi abuelo, en particular, era un gran narrador. Decía que los ríos y las montañas no eran solo paisajes, eran hogares de seres que no querían ser molestados. Una de sus advertencias más repetidas era nunca acercarse al río después de que oscureciera. La Dama del Río no perdona, decía con una mirada grave. Yo solía reírme y pensar que solo intentaba asustarme, pero con el tiempo entendí que sus palabras eran mucho más que un simple cuento. El río que cruzaba nuestro pueblo era un lugar hermoso durante el día. Sus aguas cristalinas reflejaban el cielo, y sus orillas eran un refugio para niños que jugábamos y nadábamos en sus pozas. Pero por las noches, el río adquiría un aire completamente distinto. Las sombras de los árboles parecían moverse, y el sonido del agua se transformaba en algo inquietante, como si susurrara cosas que no querías escuchar. Recuerdo una noche en particular, cuando mi curiosidad venció al miedo. Tendría unos 12 años, y mi primo Raúl, que era solo un año mayor que yo, se había quedado a dormir en mi casa. Después de la cena, hablamos de las historias que contaba mi abuelo. Raúl, más atrevido que yo, dijo que todo eran tonterías. «Son cuentos de viejos», insistió. «Apuesto a que no te atreves a ir al río ahora mismo». La idea me aterraba, pero no quería parecer cobarde frente a Raúl. Así que acepté su reto.
Tomamos una linterna y salimos en silencio de la casa, asegurándonos de no despertar a nadie. El camino al río no era largo, pero esa noche parecía interminable. Cada crujido de las ramas bajo nuestros pies me hacía dar un salto, y los sonidos de los grillos y las ranas parecían más fuertes de lo normal. Cuando llegamos al río, todo estaba extrañamente silencioso. Incluso el sonido del agua era apenas un murmullo. Raúl y yo nos sentamos en una roca cerca de la orilla, tratando de aparentar valentía. ¿Ves? No pasa nada, dijo con una sonrisa, pero su voz tenía un leve temblor que delataba su nerviosismo. Pasaron unos minutos en los que no ocurrió nada. Comenzaba a relajarme, incluso a reírme de mí mismo por haber tenido miedo. Pero entonces lo vimos. En el reflejo del agua, algo se movió. Al principio pensé que era un pez grande, pero cuando levanté la linterna, vi una figura en la otra orilla. Era una mujer. Estaba de pie, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y aunque no podíamos ver su rostro claramente, había algo en su postura que me puso los pelos de punta. No parecía una persona normal. Parecía flotar ligeramente sobre el suelo. «¿Quién es?», susurró Raúl, pero yo no podía responder. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, antes de girar lentamente la cabeza hacia nosotros. Entonces lo noté, no tenía ojos. Su rostro estaba vacío, como una máscara de porcelana rota. El terror me paralizó, pero cuando la mujer levantó una mano y la extendió hacia nosotros, mi instinto me hizo retroceder. «¡Corre!», grité, y ambos comenzamos a correr río arriba, tratando de alejarnos de esa figura. Pero mientras corríamos, escuchamos algo que hizo que el miedo se convirtiera en puro pánico, un llanto. Era un llanto agudo, desgarrador, que parecía venir de todas partes. Raúl tropezó y cayó, pero lo ayudé a levantarse, y seguimos corriendo hasta llegar al puente de madera que cruzaba el río. Cuando pensamos que estábamos a salvo, miramos hacia atrás y la vimos nuevamente. Estaba en el centro del río, flotando sobre el agua. El llanto se convirtió en un grito, y en ese momento, algo extraño ocurrió. El agua del río comenzó a subir, como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo hacia ella. Las ramas y las hojas a nuestro alrededor comenzaron a moverse con violencia, y una corriente helada nos envolvió. No sé cómo encontramos la fuerza para seguir corriendo, pero lo hicimos. No paramos hasta que llegamos a la casa de mi abuelo. Entramos jadeando, pálidos y temblorosos. Mi abuelo nos miró en silencio, como si supiera exactamente lo que había pasado. Nos hizo sentar junto a la chimenea y trajo una vela que colocó en el centro de la mesa. «¿La viste, verdad?», dijo, con una voz que no admitía dudas. Asentimos, incapaces de hablar. Él comenzó a rezar en voz baja y nos ordenó que no volviéramos al río nunca más, especialmente de noche. Pasaron años antes de que pudiera volver a acercarme al río. Nunca le conté a nadie más lo que ocurrió esa noche, pero Raúl y yo siempre recordamos a la dama del río. Según mi abuelo, ella era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo en una inundación, y su llanto era una maldición que arrastraba a los incautos hacia una muerte segura. No sé si eso es cierto, pero lo que vi esa noche me dejó marcado. A veces, cuando escucho el sonido del agua o el llanto de un bebé, vuelvo a sentir esa sensación de frío en los huesos. Y sé que, aunque la dama del río no volvió a aparecer, su presencia sigue allí, acechando entre las sombras. Los niños perdidos del bosque. Me llamo Carlos, y crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos. Cuando era niño, esos bosques eran nuestro patio de recreo. Pasábamos horas explorando, construyendo fuertes con ramas y desafiándonos a entrar en los rincones más oscuros. Siempre hubo historias sobre esos bosques, cuentos que los adultos usaban para mantenernos alejados. Pero había una en particular que todos conocíamos, la historia de los niños perdidos. Decían que, muchos años atrás,
Un grupo de niños había desaparecido mientras jugaba en el bosque. Según la leyenda, nunca los encontraron, pero a veces, al anochecer, podías escuchar sus risas y susurros entre los árboles. Los más valientes del pueblo juraban haber visto figuras pequeñas corriendo entre las sombras o escuchado pasos detrás de ellos cuando estaban solos. Para nosotros, era solo una historia para asustarnos, hasta que algo ocurrió que me hizo creer que tal vez no era solo un cuento. Todo comenzó un verano, cuando tenía 12 años. Mi mejor amigo, Diego, y yo decidimos que queríamos construir un refugio en el bosque. Habíamos escuchado de un lugar al que llamaban el Claro del Silencio, un espacio abierto en medio del bosque donde no se oían los pájaros ni el viento. Los adultos decían que era un lugar maldito, pero para nosotros, sonaba como el lugar perfecto para nuestra guarida. Convencimos a otro amigo, Luis, de que nos acompañara, y una tarde salimos con nuestras mochilas llenas de herramientas y comida. El plan era explorar el claro, encontrar un buen lugar y empezar a construir. Todo parecía normal al principio. Caminamos durante una hora, siguiendo senderos que conocíamos bien, hasta que llegamos a un área donde los árboles eran más altos y el bosque más oscuro. Cuando llegamos al claro, entendí por qué lo llamaban el Claro del Silencio. No había un solo sonido. No se escuchaban pájaros, insectos ni el crujido del viento. El aire era pesado, y el suelo estaba cubierto de hojas que parecían nunca haberse movido. A pesar de la inquietud que sentí, no dije nada. No quería parecer cobarde frente a mis amigos. Comenzamos a explorar el claro, buscando un buen lugar para nuestro refugio. Diego encontró una vieja cueva pequeña en uno de los bordes del claro, y decidimos que sería el lugar perfecto para guardar nuestras cosas. Mientras trabajábamos, Luis encontró algo extraño, una muñeca de trapo, sucia y rota, escondida entre las raíces de un árbol. Parecía antigua, como si hubiera estado allí durante años. Tal vez era de uno de los niños perdidos, bromeó Diego, pero su voz no sonaba tan confiada como de costumbre. Esa noche, decidimos quedarnos hasta tarde, desafiándonos a demostrar que no teníamos miedo. Encendimos una pequeña fogata y nos sentamos alrededor, contando historias de terror y riéndonos para aliviar la tensión. Pero entonces, algo ocurrió. Luis, que estaba mirando hacia el bosque, dejó caer su linterna. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Vi algo», dijo en voz baja. «Allá, entre los árboles». Apuntamos nuestras linternas hacia donde él señalaba, pero no vimos nada. Sin embargo, la sensación de que alguien nos observaba era innegable. Decidimos apagar la fogata y quedarnos en silencio, tratando de escuchar. Fue entonces cuando lo oímos, risas. Risas infantiles, suaves y distantes, pero claramente provenientes del bosque. «Es un eco», dijo Diego, intentando sonar seguro. Pero las risas se acercaban. Eran rápidas y erráticas, como si algo o alguien estuviera corriendo entre los árboles, rodeándonos. De repente, la fogata se encendió sola, lanzando chispas al aire. Nos levantamos de un salto, y fue entonces cuando los vimos. Eran figuras pequeñas, como niños, pero algo en ellos estaba mal. Sus movimientos eran torpes, como si no supieran cómo usar sus cuerpos. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran cubiertos de sombra, y sus ojos eran dos pozos negros que reflejaban la luz de la fogata. Diego gritó y salió corriendo hacia el bosque. Luis y yo intentamos detenerlo, pero era demasiado rápido. Lo seguimos, llamándolo, pero el bosque parecía haberse transformado. Los senderos que conocíamos habían desaparecido, y cada vez que intentábamos regresar al claro, acabábamos en un lugar diferente. Finalmente, llegamos a una pequeña cueva. Era diferente de la que habíamos encontrado antes, más grande y más oscura. En la entrada, encontramos la mochila de Diego. La recogí y, al levantar la linterna, vi algo que me heló la sangre. Dentro de la cueva, había pequeñas huellas, como de niños descalzos, que llevaban más adentro. Luis quiso entrar, pero algo dentro de mí me detuvo.
Sentía que, si cruzábamos esa entrada, nunca volveríamos a salir. Lo convencí de regresar al pueblo y buscar ayuda, aunque sabíamos que sería difícil explicar lo que había pasado. Cuando llegamos al pueblo, ya era de madrugada. Intentamos contar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Dijeron que Diego se había perdido porque éramos irresponsables, y durante semanas organizaron búsquedas en el bosque. Nunca encontraron nada, ni su cuerpo, ni su mochila, ni siquiera el claro. Desde entonces, he evitado ese bosque. A veces, sueño con Diego, con su rostro perdido en la oscuridad y esas figuras que lo rodean, llevándoselo hacia las sombras. Algunos en el pueblo todavía hablan de los niños perdidos, pero ahora soy yo quien advierte a los demás. Nunca vayan al bosque, y mucho menos al claro del silencio. Porque hay cosas allí que no quieren ser encontradas. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.